En el vídeo anterior vimos el efecto que tenía el operador aritmético suma y el operador aritmético resta sobre datos de tipo puntero. Recuerde que el efecto era el de incrementar o decrementar la variable, perdón, el valor contenido en un puntero, de manera que el efecto era que al modificar la dirección se pasaba a apuntar al siguiente, en el caso de suma, o al anterior, en el caso de resta, elemento del mismo tipo. Y tenía especial interés el uso de los operadores aritméticos sobre punteros cuando queríamos recorrer un array. Bien, ese es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ver distintos tipos de recorridos sobre un array utilizando punteros. Utilizaremos para el ejemplo el que hemos llamado vector privado, que como puede ver se trata de un array de datos enteros donde tenemos 50 casillas disponibles, de las cuales tenemos realmente utilizadas tantas como diga la variable total utilizados. En el ejemplo, total utilizado será 5, aquí lo tiene, de forma que utilizaremos realmente las casillas 0, 1, 2, 3 y 4. El ejemplo que vamos a, o el caso que vamos a estudiar será la suma del contenido de las 5 primeras casillas del array. En primer lugar, pues, realizaremos este ejercicio o este ejemplo utilizando la notación clásica, utilizando corchetes para recorrer las casillas del array. ¿Cómo sabemos cuántas casillas tenemos que recorrer? Que son tantas como diga total utilizados. Un ciclo for es magnífico para la solución, de forma que inicializamos la variable suma a 0 antes de entrar en el ciclo y en cada iteración del ciclo, como puede ver, modificamos suma añadiéndole el contenido de la casilla pos. De forma que pos empieza valiendo 0 y termina valiendo total utilizados menos 1, con lo cual recorremos las casillas 0, 1, 2, 3 y 4 y en cada iteración realizamos la suma y posteriormente incrementamos el valor de la variable pos. Un recorrido típico de los que hemos hecho muchas veces en fundamentos de programación. En este caso, pos es la variable de control del ciclo que la utilizamos tanto para controlar las iteraciones que realiza el ciclo como para acceder a la casilla que indica su valor. En la primera iteración, cuando pos vale 0, preguntamos si pos es menor que total utilizados, que lo es, por lo tanto, incrementamos el valor de la variable suma, que valía 0 y pasa a valer 22. Incrementamos el valor de pos, que pasa a valer 1, y el proceso se repite. Preguntamos si 1 es menor que 5, como si lo es, incrementamos el valor de suma, que pasa a valer 22 más 3, 25, y así sucesivamente hasta que procesamos todas las casillas del array, y cuando pos valga 5, 5 ya no será menor que 5, y terminamos el procesamiento con la suma total, que es 100. Recorrido más que conocido. Vamos a utilizar ahora punteros para recorrer de forma diferente el array. Bien, para eso, en primer lugar, vamos a ver en primer lugar cómo hacerlo utilizando un único puntero. Realmente lo que vamos a hacer es sustituir el acceso a través de los corchetes por el acceso a través del operador de indirección. De manera que, por supuesto, tendremos que ir moviendo, entre comillas, el puntero que contendrá inicialmente la dirección de la casilla 0 y haremos que ese puntero contenga las direcciones de todas las casillas del array. Cuando decimos mover, lo que queremos indicar es que el puntero va a cambiar de valor, de forma que apuntará a las distintas casillas del array. Bien, vamos a verlo con detalle. Este sería básicamente el ciclo for que sustituye al caso anterior. Seguimos teniendo que suma vale 0, tenemos un ciclo for y observe que en cada iteración el valor de suma se ve modificado
de forma que sumamos el contenido del dato apuntado por P. Por lo tanto, hacemos que P contenga inicialmente la dirección de la casilla número 0 y como puede ver, el ciclo for da tantas vueltas como total utilizados. O sea, I empieza valiendo 0, termina cuando vale total utilizados menos 1. Y aquí está lo importante. Al finalizar cada iteración no solo se incrementa I, que es lo que nos va a permitir dar tantas vueltas como casillas útiles haya, sino que además incrementamos P, de manera que si P empieza teniendo la dirección de la casilla 0, una vez que se ha acumulado su valor, P pasará a apuntar a la casilla número 1, luego la 2 y así sucesivamente. Veámoslo con detalle. Bien, suma vale 0, aquí lo tenemos, y P vale la dirección de la casilla número 0. Bien, I vale 0 y es menor que total utilizados. Y por lo tanto, en la primera iteración haremos que suma valga 22, el valor de la casilla número 0. Llega el momento de actualizar los valores de I y de P. I pasará a valer 1, aquí lo tenemos, lo marcamos sobre el índice, y P, aquí lo tenemos, observe que P apuntaba a la casilla número 0 y al ejecutarse P++, P pasa a apuntar a la casilla número 1. Esto es lo que hemos llamado, o lo que de forma amigable decimos, mover el puntero. Bueno, se cumple la condición, I es menor que total utilizado, si vale 1, se actualiza el valor de suma, 22 más 3, 25, y se vuelve a actualizar tanto I como P. Observe como P valía inicialmente dirección de la casilla 0, dirección de casilla 1, dirección de casilla 2 y así sucesivamente, hasta que I vale 5 y ya no realizamos más iteraciones. Así que, como puede ver, este procedimiento es equivalente al anterior. Debe tener la precaución de saber y tener en cuenta que cuando acaba el ciclo for, P apunta a un dato no válido. Significa que este dato al que apunta P no tiene un valor correcto. Bien, si es consciente de ello, no hay ningún problema. Bien, podemos utilizar dos punteros, entendiendo que utilizaremos uno para movernos por el vector, ¿vale? Observe cómo en la misma situación que está pasando ahora, el puntero P lo utilizamos, como puede ver, para movernos por todas las casillas del vector, y mientras que el segundo puntero lo vamos a utilizar para marcar el final del vector. Vamos a ver cómo hacerlo. Suma vale 0, P será el puntero de movimiento, que valdrá inicialmente la dirección de la casilla número 0, y observe como el puntero último lo colocamos en la casilla número total utilizados menos 1, o sea, en la última casilla que contiene un dato válido del vector. Así, podemos evitar utilizar la variable i que utilizábamos en la solución anterior, ya no es precisa realmente, porque ahora ya sabemos cuál es el último elemento válido del vector. Por lo tanto, observe cómo este ciclo for, que no necesita inicialización, porque tanto P como último ya están inicializados, va a repetir la instrucción de suma mientras P sea menor o igual que último. Siempre P se va a incrementar. No obstante, este ciclo for nos preferimos escribirlo en forma de ciclo while, para hacer la misma tarea y resulta mucho más elegante y más claro. O sea, mientras P sea menor o igual que último, acumulamos el valor del dato apuntado por P y P++. Vamos a ver cómo. Hemos colocado P apuntando a la casilla número 0, hemos colocado último apuntando a la casilla número 4. Ya tenemos este puntero que se llama un puntero centinela, marcando el final de los datos válidos del vector. Fíjense cómo la zona de datos útiles queda delimitada entre P y último. Bien, en la primera iteración comprobamos que P sea menor o igual que último, que lo es. Observe cómo estamos comparando dos punteros y lo hacemos porque sabemos que estos dos punteros están sobre el mismo array. Como P es menor o igual que último, actualizamos suma y adelantamos P, que
que pasa a apuntar a la casilla número 1. P sigue siendo menor o igual que último, por lo tanto actualizamos suma y actualizamos P. Y este proceso lo vamos repitiendo hasta, observe, hemos procesado, estamos en la última casilla, actualizamos suma, actualizamos P y ahora el puntero P contiene una dirección superior a la que contiene último. En este caso, fíjese que son iguales, los dos punteros apuntan a la misma casilla. Pero al adelantar P, hacemos que P sobrepase a último. También solemos decir que los punteros se han cruzado, porque el puntero de movimiento, este P, fíjese cómo se va moviendo hasta sobrepasar, cruzarse con el puntero centinela. En ese caso, P ya no es menor o igual que último y acaba el ciclo while. Igual que antes, el puntero P queda apuntando a un dato no válido. Debe tenerlo en cuenta y si es consciente de ello, pues recuerde que no podrá procesar el contenido de esta casilla porque no contiene nada válido. Así le hemos mostrado cómo recorrer un array utilizando un puntero o utilizando dos punteros y aritmética de punteros. Como puede ver, no es difícil, pero debe tener en cuenta ciertas precauciones. Nos preguntamos si tiene sentido restar dos punteros. Recuerde que en el vídeo anterior hicimos un comentario al respecto. Vale, la respuesta es que sí, tiene sentido solo cuando los dos punteros referencian elementos de un mismo vector. Bien, ¿qué proporciona la resta entre punteros? Pues el número de saltos que se deben realizar desde el que referencia la casilla más baja hasta igualar al de la casilla más alta. Y aquí tiene un pequeño ejemplo. P apunta a la casilla número 2 del vector, Q apunta a la casilla número 4 del vector. Nos preguntamos ¿qué es Q menos P? 2. ¿Por qué? Porque partiendo de P necesito hacer una y dos saltos hasta llegar a Q. Plantéeselo de otra forma y resuelva la ecuación utilizando esta igualdad. Está claro que P más 2 es igual a Q, porque P más 0 sería la casilla P, P más 1 sería la dirección de la casilla 3 y P más 2 sería la dirección de la casilla 4. Por lo tanto, si P más 2 es igual a Q, Q menos P es igual a 2. Como puede ver, nos resulta difícil entenderlo. Y ahora, evidentemente P menos P es 0. ¿Qué significa o qué interpretación le damos a Q menos P más 1? Pues el número de elementos que hay entre los dos punteros, incluidos ellos mismos. Y aquí tiene el caso. Si P apunta a la casilla 2 y Q apunta a la casilla 4, Q menos P más 1 es igual a 3. Por lo tanto, esta relación también va a ser interesante y la vamos a utilizar en un futuro. En otras situaciones, si P y Q no apuntan a elementos del mismo vector, no tiene sentido realizar restas de punteros. El ejemplo en el que utilizábamos un puntero a un signet char para recorrer los distintos bytes que conforman un número entero, en ese ejemplo introductorio nos quedamos simplemente en el primer byte del entero. Ya sabemos cómo mover un puntero y eso es lo que hacemos en este ejemplo. Puede consultarlo con más detalle en los apuntes. Una vez que P apunta a la casilla número 0 o al primer byte del número, simplemente, como puede ver, utilizando un ciclo for, hacemos que se mueva P y que apunte a los distintos bytes que conforman el entero. Como puede ver, el ciclo for da tantas vueltas como casillas como bytes tenga el número entero. Así que en cada movimiento podemos ir moviendo el puntero a un signet char y en este caso mostrando cuál es su contenido. Repito que para más información puede verlo con detalle en los apuntes y puede repetir el experimento con distintos datos como aquí le estamos proponiendo. Les aconsejo que lo hagan porque resulta muy interesante y al mismo tiempo practicarán con el casting a datos de tipo void a punteros genéricos.